En esta sección vamos a presentar la aplicación del concepto de riesgo en la evaluación de un proyecto de inversión. La idea es mostrar cómo se utilizarían los conceptos desarrollados en estadística para valorar un proyecto de inversión cuando los flujos tienen valores de probabilidad. Consideremos un proyecto en el cual se invierten 100 millones en el momento cero y se esperan tres ingresos en el periodo 1, en el periodo 2 y en el periodo 3. Y esos tres ingresos son a su vez variables aleatorias, es decir, no tenemos certeza de cuál es el valor del flujo en el periodo 1, ni cuál es el valor del flujo en el periodo 2, ni cuál es el valor del flujo en el periodo 3. Esas variables aleatorias tienen unos valores de probabilidad que los podemos ver en estas tablas. La variable U, que es la variable del periodo 1, el valor del flujo en el periodo 1, puede valer 30 millones con una probabilidad del 60% o 60 millones con una probabilidad del 40%. La variable D, que es la variable del periodo 2, puede tomar tres posibles valores. Puede valer 50 millones con una probabilidad del 30%, o 60 millones con una probabilidad del 50%, o 70 millones con una probabilidad del 20%. Y la variable T del periodo 3 puede tomar dos posibles valores, o 50 millones con una probabilidad del 20%, o 70 millones con una probabilidad del 80%. Observemos que no hay certeza en el valor de las variables en cada uno de los periodos. Entonces planteemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el flujo esperado del proyecto? Es decir, ¿cuáles son los valores esperados de cada flujo en los periodos 1, 2 y 3? En este gráfico podemos apreciar eh, la información que ya acabábamos de contar. En el periodo 1, en el periodo 0 hay una inversión de 100 millones y en el periodo 1 hay dos posibilidades, o 30 millones o 60 millones, cada una con un valor de probabilidad. En el periodo 2 hay tres posibles flujos, 50, 60 y 70 millones, cada uno con un cierto valor de probabilidad. Y en el periodo 3 hay dos posibles valores, 50 y 70 millones, cada uno con un valor de probabilidad. La pregunta que nos han hecho es, ¿cuál es el valor más probable en el periodo 1? ¿Cuál es el valor más probable en el periodo 2? ¿Y cuál es el valor más probable en el periodo 3? Con esos tres valores probables, entonces podremos armar el flujo esperado del proyecto. Acá en Excel hemos traído las tablas con los valores que pueden tomar las variables para calcular en primer lugar cuál es el valor esperado de cada una de estas variables aleatorias. Recordemos que el valor esperado se calcula como la sumatoria de los productos de cada uno de los valores por su respectiva probabilidad. Es decir, que aquí tendríamos el valor 30 millones por su valor de probabilidad, y eso lo copiamos también para los 60 millones, y la suma de estos dos valores nos daría 42 millones, sería el valor esperado de la variable U. Es decir, el valor más probable de la variable U es de 42 millones. El flujo más probable en el periodo 1 es de 42 millones. Lo vamos a resaltar aquí para tenerlo en cuenta. Para el periodo 2, estos serían eh, flujos, flujo, periodo 2. El anterior era flujo, periodo 1. Y en este caso tendríamos cada valor posible por su probabilidad de ocurrencia.
de manera que tendríamos un valor esperado en el periodo 2 de 59 millones. En este caso, pues se trata de la variable D. Entonces tenemos que para el periodo 2 se esperarían 59 millones. Organizando aquí un poco la presentación, tendríamos este dato de esta forma. Para los flujos en el periodo 3. En el periodo 3 tendríamos entonces valores esperados iguales a cada uno de los valores multiplicado por su respectivo valor de probabilidad, de manera que tendríamos 10 más 56, 66. Y tendríamos entonces los tres posibles valores esperados en cada uno de los periodos. Es decir, en el periodo 1 se esperarían 42 millones, ese es el valor esperado, ese es el promedio, ese es el valor más probable, la esperanza matemática. Recuerden que este concepto tiene varios nombres. Para el periodo 2, en el cual habían tres posibles flujos, el valor más probable es 59 millones, y para el periodo 3, el valor de la variable t sería de 66 millones. Veamos esto gráficamente. Recordemos que originalmente teníamos esta gráfica en la cual mostrábamos cada uno de los posibles valores en cada uno de los tres periodos del proyecto. Voy a representar con color rojo los valores esperados. Este valor esperado de U es el promedio de 30 y 60 millones ponderado contra su valor de probabilidad. El valor esperado del periodo 2 es el promedio de 50, 60 y 70 millones ponderados contra su probabilidad. Luego de los cálculos que hicimos en Excel, entonces ya sabemos que los valores esperados en cada uno de los periodos son 42 millones, 59 millones y 66 millones, respectivamente. Este sería el flujo esperado de este proyecto de inversión. ¿Qué es lo que hay que destacar acá? Que estos valores esperados a su vez contienen riesgo, porque estos valores esperados tienen un valor de varianza, tienen una variabilidad, tienen una volatilidad. Vamos entonces a calcular en Excel cuál sería la varianza de cada uno de estos valores esperados. Para calcular la varianza, recordemos que debemos de tomar cada uno de los posibles valores de la variable, calcular su distancia, por lo tanto aquí tenemos elevado al cuadrado, y multiplicarlo por su probabilidad. ¿Sí? De manera que estos valores sumados, en este caso tenemos 216, es la varianza, en este caso de la variable U. ¿Cómo calculamos a partir de la varianza la desviación estándar? Recuerden que se calcula sacando la raíz cuadrada de la varianza, que para nuestros efectos prácticos equivale a elevar a la 1 medio. Entonces la desviación estándar de la variable U, que es el flujo del periodo 1, es de 14.7. Voy a disminuirle aquí los decimales y tendríamos estos resultados. ¿Qué nos está diciendo? Que para el periodo 1 hay un valor esperado de 42 millones con una desviación estándar de 14.7. Vamos a calcular en nuestro siguiente segmento las varianzas y las desviaciones estándar para los flujos del periodo 2 y del periodo 3. Ya nos encontramos.